¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos con nuestra segunda sesión de entorno de la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la crisis? Ya hicieron sus actividades, su actividad de aprendizaje, la revisaron. Está muy padre la materia, ¿no? Pues vamos a entrar en materia, nuestra sesión número 2. Nuestros objetivos es que pues van a aprender a distinguir cómo el entorno social y económico influyen directamente en la empresa y van a identificar los factores macroeconómicos que impactan dentro de una empresa. Van a conocer la naturaleza de las variables macroeconómicas. No se espanten. Si oye feo, no hombre, se va a poner peor, no se preocupen. Entonces, para aquellos que estudiaron mercadotecnia porque no querían ver matemáticas, cometieron un error, pero vamos a hacerlo sencillo. Así que ustedes estén tranquilos, pongan mucha atención, les va a gustar, no es tan complicado. ¿Sí? El administrador requiere sólidos conocimientos macroeconómicos, ¿sí?, con fines de tomar decisiones de política económica o decisiones de optimización en el manejo de cualquier forma de recursos. Ya sé que me van a decir, esto es mercadotecnia, ¿por qué empieza con el administrador? Bueno, el administrador como la función de administrar, ¿sí? Pero para aquellos que sientan que no les estamos hablando a ellos, bueno, pues el mercadólogo requiere tener sólidos conocimientos macroeconómicos. Su aplicación inmediata debe de ser para la toma de decisiones óptimas en cualquier negocio. Es decir, si yo tengo una información macroeconómica adecuada, puedo tomar buenas decisiones. Ya sé que se estarán preguntando, ¿qué es macroeconomía? Lo veremos más adelante, tranquilos. Vamos con calma, paso por paso. Quienes toman decisiones empresariales deben tener varios frentes de batalla. Uno de ellos es el entorno económico, ¿sí?, y su dinámica. El entorno económico no es algo que está ahí quietecito, ¿sí?, se está moviendo. Mientras ustedes están viendo esta sesión, dependiendo la hora del día, se está moviendo mucho dinero en este país. Y si lo están viendo en la noche, se está moviendo en Japón. O sea, el dinero se mueve y se mueve permanentemente. Y eso ocasiona resultados. Si ustedes ven, por ejemplo, el periódico de la mañana y ven que el índice Nikkei cayó, lo más probable es que el Dow Jones y la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, también caiga. ¿Por qué? Porque todo es un sistema. Todo va totalmente amarrado. No es posible que en un país la bolsa caiga y en otro suba. Sí puede ser, pero cuando la caída es poca y la diferencia entre ambos es mínima. Se han dado casos en donde el Dow Jones cae y el IPC en México queda ligeramente arriba. Bueno, se dan, pero en esencia no sucede así. Lo que varía sí son los porcentajes por el volumen de dinero que se mueve en cada país, ¿sí? Entonces, el entorno económico y sobre todo el macroeconómico, así la economía a nivel mundial, a nivel nacional, ¿cómo nos impacta en las empresas? Tanto las variables nacionales e internacionales se analizan en la macroeconomía, ¿sí?, cuyo estudio es necesario para que el administrador, y vuelvo a hacer hincapié, el administrador como función, no como profesión, puede adaptarse a las fluctuaciones resultantes de los mercados consumidores, los mercados financieros, los mercados de proveedores, o simplemente adaptar a los cambios que dan las autoridades nacionales en el rubro económico. ¿Se fijaron cómo mencioné varios mercados? El mercado de consumidores, los mercados financieros, los mercados de proveedores. Es decir, hay varios mercados. Hay un mercado donde se consume, un mercado donde se provee, y un mercado donde está moviéndose el dinero, que pueden ser cualquiera de los otros dos. Las variables económicas nacionales son de tremenda importancia para la formación de la capacidad competitiva de las empresas. Si nacionalmente nuestras variables macroeconómicas están bien, ¿sí?, proporcionalmente hablando con respecto a otros países, van a permitir que nosotros podamos competir. Si tenemos una gran diferencia con otro país, nos va a costar trabajo. Por ejemplo, uno de los indicadores de inflación, si mi país tiene una fuerte inflación, a mí como empresa me va a afectar cuando yo quiero hacer negocios con un país o en un país donde la inflación es menor que en el mío. Me va a frenar, me lo va a dificultar, porque en mi país no puedo pensar a largo plazo. Obviamente, como no puedo pensar en largo plazo por la inflación,
la inflación es alta, estoy suponiendo, entonces mis planes de largo plazo se ven mermados. Y si yo quiero ir a un país, a otro país, pues, y ese otro país no tiene inflación, no es mínima la inflación, peor va a ser para mí tratar de penetrar o de mantenerme en ese mercado. Es parte de cómo nos pega la macroeconomía. Por eso, cuando nuestros gobiernos o nuestros gobernantes, mejor dicho, nos dicen, no hombre, estamos bien, puede ser que macroeconómicamente hablando, estamos bien, pero vemos el bolsillo y decimos, pues no, yo no tengo dinero, o no, yo no tengo trabajo. ¿Cómo se atreven a decir que están bien? Pero las variables macroeconómicas, cuando el gobierno dice, vamos bien, no son para nosotros particularmente, está hablando para los empresarios. O sea, están dadas las condiciones para que puedan seguir haciendo negocio. Y antes de que digan, oye, no, pero ¿cómo hacer negocio? El explotador rico, y empiecen con teorías socialistas, ojo, si no hay empresa, no hay trabajo. Así de simple. Entonces, las variables macroeconómicas deben permitir que las empresas crezcan, se desarrollen. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya trabajo, para que haya empleo y por consiguiente crecer y desarrollarnos nosotros. También en la dinámica libre o regulada de los mercados financieros, los cambios de los consumidores frente a las decisiones gubernamentales, en los cambios de los precios generales de la economía, en las condiciones del mercado laboral, en la posición exportadora o importadora del país y en muchas otras variables que afectarán la competitividad, en todas estas variables debe de estar consciente la empresa que van a ser afectadas. Así de sencillo. ¿Sí? Cuando México pasó por la influenza, en algún momento en la Ciudad de México, el jefe de gobierno dijo, se cierran restaurantes, y causó una gran afectación, pero se tuvo que tomar una decisión, ¿qué es primero, el negocio o la salud? Y pues obviamente se escogió la salud. Obviamente al grupo restaurantero, a la cámara restaurantera, pues le afectó al mesero que vive de sus propinas, le afectó a la hostess, la chica que está en la recepción de un restaurante, les afecta al cocinero, que si no trabaja no gana. Pero en ese momento era una decisión de salud. El entorno se vino en contra, ¿sí?, de este tipo de negocios, les pegó directamente. Es importante ver y revisar la relación que hay entre la economía y la empresa, cuál es el sustento de este curso, que es el entorno. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de esta relación, de la relación economía-empresa? Pues la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía. Analiza el crecimiento a largo plazo, las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo, la inflación, la oferta monetaria, el déficit presupuestario y el comercio y las fuerzas internacionales de un país. ¿Sí? Contrasta con la microeconomía, que estudia los comportamientos de los mercados, precios y productos específicos. Nada más. Mercados, precios y productos específicos. La macroeconomía ve todo. Así de sencillo. ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales de la política macroeconómica? Las tres principales preguntas que se realiza la macroeconomía son: ¿por qué disminuyen a veces la producción y el empleo? ¿Y cómo puede reducirse el desempleo? Ah, caray. ¿Por qué le puede importar a la macroeconomía, o más aún a los gobiernos responsables de la macroeconomía, por qué les puede interesar que haya producción y que haya empleo? Si hay producción, pues voy a necesitar quien me ayude a fabricar esos productos o bienes o servicios, quien me ayude a darlos. Entonces, para tener quien me ayude a darlos, necesito contratar gente. Y la gente que trabaja va a recibir un dinero, y ese dinero le va a servir para satisfacer sus necesidades, para comprar alimento, para comprar diversión,
para comprar ropa, para comprar los bienes necesarios, ¿sí? Si los compra, los va a comprar a alguien que ya los produjo y como ya se vendieron, los va a necesitar producir nuevamente. Luego entonces vuelve a haber producción, vuelve a mantenerse el empleo y sigue habiendo un flujo de dinero, ¿sí? La economía crece, la economía se mueve. Por eso es importante hacerse la pregunta, ¿por qué disminuyen a veces la producción y el empleo? ¿Y cómo puedo reducir el desempleo? Esta es una pregunta que no le compete al empresario. Al empresario también se la debe de hacer, pero el principal responsable de contestar esta pregunta es el gobierno de cada país. Punto. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas de la inflación de precios y cómo puede mantenerse bajo control? ¿Por qué los precios suben y suben y suben y suben? Por ejemplo, alguna vez, hace muchos años, subió la gasolina, no recuerdo qué porcentaje, pero era un porcentaje importante, un 10%, algo así, no me acuerdo. Y andábamos en un tianguis, mi hija y yo, y había unas pulseritas, y mi hija quería comprar una, y me dice, le digo a la señora, ¿cuánto cuesta? Me dijo la cantidad, no recuerdo. Le digo, oiga, la semana pasada estaban en este precio. Ah, es que subió la gasolina. ¿Qué tiene que ver la pulserita con que haya subido la gasolina? La pulserita que hacía la señora. No tiene carro, no usaba un carro propio o pagaba un taxi para ir ahí. Usaba el camión público porque se lo pregunté, pero es que subió la gasolina. Sí, pero el camión en el que usted viene usa diésel y ese no subió. Pero vean cómo nos afectaba, en aquel entonces que eran días de grandes inflaciones, cómo nos afectaba en el ánimo. Pero también había empresas que si la gasolina subía un 10%, le aumentaba inmediatamente un 10% a su producto, cuando la gasolina le representaba menos del 1% de su producción, de su costo total. Pero así se las gastaban antes, ¿sí? Hoy creo que nuestros empresarios han aprendido a ser más inteligentes con el manejo de los precios. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de la inflación de precios y cómo puede mantenerse bajo control? Pues es una pregunta que todo gobierno debe de saber responder. Tener los precios bajo control no significa ponerles un tope, sino eliminar las causas que producirían un descontrol de precios. Y la tercera pregunta, ¿cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Al igual que una empresa, que su principal objetivo es generar riqueza, ¿cómo puede un país generar riqueza? A través de sus empresas. Son las tres preguntas fundamentales de una política macroeconómica. Hay que saberlas responder y hay que saber cómo hacer para que la respuesta pues se lleve a cabo. Existen conflictos inevitables entre estos objetivos. Un rápido crecimiento en los futuros niveles de vida puede significar una reducción del consumo y una reducción de la inflación puede significar un periodo temporal de elevado desempleo. Fíjense qué cosas. Entonces, por eso les decía yo, si se reduce la inflación, puede haber desempleo. Ah, caray, pues no que la inflación es mala, sí, bajo determinadas circunstancias. Es lo que yo les comentaba en la sesión pasada. Imagínense, es que el dólar está a 15 pesos. Mira, si se va a mantener a 15 pesos 100 años, no pasa nada. Habla de estabilidad. Oye, pero es mucho. Pues sí, sí es mucho, pero ya sabemos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos las variables macroeconómicas. Dado esto, también podemos definir cuáles son los objetivos y las herramientas o instrumentos para desarrollar tales objetivos. Entonces, el objetivo producción, un elevado nivel de producción es lo que se busca, una tasa rápida de crecimiento. Acuérdense, si hay producción, entonces viene el segundo objetivo, empleo. O sea, los objetivos que debemos perseguir macroeconómicamente como país es producción, empleo y estabilidad de precios con libres mercados. O sea, que aunque no tengamos
un control estricto en cuanto a los precios, estos sean estables. De hecho, a un fabricante no le interesa subir sus precios para ganar más, porque sabe que si lo sube va a vender menos. Lo vamos a ver más adelante hoy, en esta sesión. Ustedes nada más aguanten tantito. Entonces, los tres objetivos son producción, empleo y estabilidad de precios en libres mercados. Producción, ¿cómo? Tener un elevado nivel de producción, tener una rápida tasa de crecimiento. ¿Cómo con el empleo? Un elevado nivel de empleo y un bajo nivel de desempleo involuntario. ¿Qué es decir desempleo involuntario? Que dejo de trabajar porque me corrieron. Se oye feo, pero así es. O sea, no dejé de trabajar porque ya no quiero o porque me cambié de trabajo, sino que dejé de trabajar porque cerraron mi planta, redujeron personal, la empresa perdía dinero y tuvo que reducir sus costos, y bueno, entonces eso es lo que busca un bajo nivel de desempleo involuntario. ¿Cómo se ayuda? ¿Con qué instrumentos? Con la política fiscal, la política monetaria y la política de rentas. ¿Qué incluye la política fiscal? Gasto público e impuestos. Sí, el gasto público es para generar producción y el impuesto, pues para recuperar parte de ese dinerito que ganó la producción. La política monetaria, el control de la oferta monetaria que afecta el tipo de interés. ¿Sí? La inflación, el tipo cambiario. Y la política de rentas. ¿Desde qué perspectiva? Desde las directrices voluntarias sobre salarios y precios hasta controles obligatorios, desde ahí, desde los salarios y precios hasta un control. Hace muchos años, cuando la inflación estaba a punto de perderse, ya nos estaba llevando a la locura, se formó un pacto, le llamaron Pacto de Solidaridad Económica. El señor presidente juntó a los empresarios más importantes de este país y les dijo, cálmense, aguanten, no suban los precios, vamos a hacerlo de buena onda, de cuates. Y solo así se controló la inflación, llegamos a 150% de inflación, muchos de ustedes ni enterados están. Y en ese tiempo, al peso no se le habían quitado 3 ceros para el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, este fue un control obligatorio que hoy ya no es necesario. Creo que los empresarios y los políticos también han aprendido cómo manejar las variables macroeconómicas. Dentro de la producción, el objetivo suele medirse por el Producto Interno Bruto, que mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante el año. Ese es el Producto Interno Bruto. Puede medirse de dos maneras, el nominal que se mide a precios corrientes de mercados y el Producto Interno Bruto real que se calcula en precios constantes. La otra variable, el empleo, este objetivo se refiere a conseguir un elevado empleo que es la contrapartida de un bajo desempleo. La gente quiere encontrar un empleo fácilmente, un trabajo bien remunerado y estable, sin buscar o esperar demasiado tiempo. Entonces, ahí nos habla de que la cosa va bien, ¿sí? La tasa de desempleo tiende a variar con el ciclo económico. ¿Se acuerdan que vimos ciclo económico? Cuando disminuye la producción, desciende la demanda de trabajo y aumenta la tasa de desempleo. Cuando aumenta la producción, aumenta la demanda de trabajo y disminuye, ¿verdad?, la tasa de desempleo. Va a la inversa. Los precios estables con libres mercados, ¿sí?, es el funcionamiento del fluido de la economía del mercado más eficiente, es la forma más eficiente de organizar la mayor parte de la actividad económica en un mercado libre. Los precios son determinados por la oferta y la demanda en un mercado libre. Yo fabrico y lo pongo, lo oferto, ¿sí?, lo ofrezco. Esa es la oferta. La demanda es el consumidor. ¿Qué de lo que yo fabriqué me compró? Y entonces como negociante, ¿sí?, como empresario, como empresa, yo debo de producir lo que sé que voy a vender. Porque de lo contrario se me va a quedar y me va a impactar en mis costos. Entonces los precios van a estar estables cuando mis productos se compran todos, ¿sí?
La segunda parte de este objetivo es impedir que el nivel global de precios aumente o disminuya rápidamente. Llamemos tasa de inflación a las variaciones de nivel de precios, ¿sí? Es la tasa de crecimiento o descenso de un nivel de precios. Otros instrumentos para medir la macroeconomía es la política fiscal, el gasto público y los impuestos, ya los expliqué. Estos van a ayudar a determinar la distribución de los recursos entre los bienes privados y los colectivos. Afecta a las rentas, al consumo de los individuos, ofrece incentivos de inversión y otras decisiones económicas. Cuando veamos el flujo económico, vamos a entender mejor estas variables, no se espanten. Ahorita nada más tómenlos como definición. En cuanto a la política monetaria, especialmente la regulación de la oferta monetaria por parte del Banco Central para influir en los tipos de interés y en las condiciones crediticias. Esto afecta a los sectores de la economía que son sensibles a los tipos de interés. Si yo pedí un préstamo para comprar una maquinaria y me sube la tasa de interés, por ende voy a tener que pagar más. Por eso son sensibles a estos tipos de intereses. Lo más importante son la vivienda, la inversión empresarial y las exportaciones netas. La vivienda, porque si yo compro mi casa y me sube la tasa de interés, automáticamente me reduce mi ingreso, en automático, porque voy a tener que pagar más, voy a tener que tomar más dinero de mi sueldo para pagar esa sobretasa. En el caso de una inversión empresarial, ponía yo el ejemplo, compro una maquinaria, la estoy pagando a plazos, me sube la tasa de interés y entonces me pasa lo mismo que con mi casa, solo que en la empresa, ¿sí? Tengo menos recursos, mi ingreso se disminuye, mi utilidad se disminuye para pagar esa sobretasa de interés. Y en las exportaciones, yo no puedo estarle cambiando el precio a mi cliente, tengo que seguir vendiendo al mismo precio, pero ahora tengo que pagar por esa tasa más, por lo tanto mi utilidad se ve mermada. Imagínense que esta empresa pidió un préstamo para el edificio, hipotecó algo para el edificio, y luego además compró maquinaria, y además vende en el extranjero, y le suben las tasas de intereses. Caray, eso está grave. Y en las políticas de rentas, que son los programas de los gobiernos que afectan directamente las relaciones con los precios y los salarios. Son intentos de controlar la inflación sin incurrir en elevados costos de las recesiones. Recuerden, las recesiones cuando el ciclo económico comienza a bajar, y el desempleo. Cuando el ciclo económico va hacia la baja, cuando hay recesión, comienza a haber desempleo, ¿sí? Muchas veces el desempleo es un indicador de que hay recesión. Antes de entender el problema económico, es necesario conocer las siguientes definiciones. El Producto Interno Bruto, el PIB, es la suma monetaria de los bienes y servicios de demanda final de productos internamente en un país. Es decir, hay que sumar todo lo que se produce dentro del territorio nacional, todo lo que se produce y que ya se volvió dinero, ya se vendió. Por eso dice suma monetaria de los bienes y servicios de demanda final, todo lo que se produjo y se consumió. El ahorro es la parte de la renta que no se consume. ¿Qué es renta? Salario. ¿Ok? Ingreso. Eso es la renta. ¿Qué es el consumo? Es el acto o proceso de obtener utilidad de una mercancía o un servicio. Es decir, compro algo para usarlo, compré esta corbata para ponérmela, compré este traje para verme bien ante ustedes, compré estos lentes porque si no, no veo hasta allá. Entonces, es el acto o proceso de obtener una utilidad de una mercancía. En este caso, mi saco para tener una buena presentación, mi corbata, mis lentes para ver, mi reloj para poder saber la hora, medir el tiempo. Entonces, consumo, proceso de obtener utilidad, no utilidad monetaria, sino utilidad de uso de una mercancía o un servicio. Inversión es un componente volátil del gasto. ¿Por qué es volátil? Porque puedo ganar o puedo perder.
Cuando invierto, estoy sujeto a tasas de interés y puedo tener un interés fijo o puedo tener un interés variable. Normalmente cuando tengo un interés fijo, mis inversiones me dan poco interés porque es fijo. Cuando es variable, puedo ganar mucho, pero también puedo perder mucho, ¿sí? A mayor ganancia, mayor riesgo. Y el equilibrio económico es la suma de los equilibrios parciales tanto de las empresas como los individuos en su calidad de demandantes de productos y servicios y oferentes de factores productivos. Los individuos, ¿sí?, demandamos productos y servicios. Las empresas ofrecen factores productivos, ¿sí? Bueno, ahí se ve una curva de ciclo económico que ya explicamos. ¿Cómo se sienten? Vamos a entrar a la parte matemática, ¿sí? A esa que a muchos les da miedo. Vamos a ver el comportamiento de la demanda de consumo. Y voy a acercarme aquí porque voy a estar moviendo las diapositivas. Keynes, que era un economista, hablaba de cómo representar las relaciones entre la demanda y la renta. Demanda y renta. La línea vertical, el eje de las Y es la demanda, la línea horizontal, el eje de las X es la renta. Bien, para ello nos va a ser útil trazar una bisectriz, que es una línea que va a dividir entre dos, exactamente, y dos puntos iguales a estos ejes, a un ángulo de 45 grados. Y vamos a trazar las líneas respectivas hacia los ejes. Según Keynes, la demanda de consumo tiene esta forma. Vean la segunda línea más gruesa, la línea más gruesa que acabo de dibujar. A esta le vamos a llamar consumo. Esa línea más gruesa se llama consumo. Ahora bien, cuando la renta es muy alta, o sea, mi salario es muy alto, mi ingreso es muy alto, ¿sí?, el consumo es inferior a la renta, porque hay ahorro. Esa línea delgadita es la parte que puedo yo ahorrar, y si lo llevo verticalmente, ustedes van viendo que la línea sube a consumo y luego de ahí sigue subiendo. Esa parte de mi renta que no me gasté se llama ahorro, ¿sí? ¿Por qué es la letra S de save en inglés? ¿Sí? Esa parte es el ahorro. Las familias que reciben muy baja renta, entonces no pueden cubrir sus necesidades de consumo, y si se fijan, no pueden ahorrar. Incluso en esta cosa que acabo de dibujar, tienen que endeudarse porque no hay ahorro. No solamente no tienen ahorro, se tienen que endeudar. Son los abonos chiquitos muy facilitos que hablan por ahí para poder obtener sus bienes o servicios, ¿sí? Y esa parte que está ahí es un ahorro negativo, por lo tanto, le vamos a llamar endeudamiento. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cómo se ve? ¿Se ve claro? ¿Lo repetimos? Vamos a repetir. El comportamiento de la demanda de consumo, para que les quede claro, no es muy difícil. Lo voy a repetir una vez más para que lo puedan ver, ¿sí? Y vamos a partir de que tenemos la demanda y la renta, y trazamos una bisectriz de 45 grados en todos los puntos que equidistan de ambos ejes. Ahí están a la misma distancia de cada eje. Keynes dice que la demanda de un consumo tiene esta forma. Ahí está, una línea más gruesa, y a esa línea le vamos a llamar consumo. Cuando mi renta es muy alta, el consumo es inferior a la renta, porque hay ahorro. Esa línea que sobró, que se excedió del consumo, es el ahorro, y ahí está el ahorro. Y luego tengo que las familias que reciben una renta muy baja, hablamos de salario, hablamos de ingreso, no pueden cubrir sus necesidades de consumo. Si se fijan, la línea más delgadita quedó abajo, no debe de quedar abajo, y deberán de endeudarse. Y eso les provoca el endeudamiento. Este es el comportamiento de la demanda
del consumo. Si excedemos el ahorro, el consumo, tenemos ahorro. Si quedamos abajo del consumo, ¿verdad? Tenemos endeudamiento. Lo representamos así. Con dos líneas voy a dibujar mi bisectriz, ¿verdad? Tengo mi consumo, que es esta, ¿verdad? Y entonces, si yo aquí tengo una renta que le he llamado YA, este excedente que quedó aquí es mi ahorro. Pero si yo tengo una renta, que en este caso le he llamado YB, esta parte que está aquí, que no es excedente, esto se llama deuda. Este es mi eje de las X y esta es mi renta. Este es mi eje de la Y y esta es mi demanda. La mayor parte de los mexicanos que trabajan se encuentran aquí, tristemente. ¿Por qué digo yo tristemente? Porque no tienen deudas, pero tampoco tienen ahorro. Viven al día. ¿Sí? Esta podría ser una renta C. ¿Ok? Este sería SA, este punto, es SA, este punto que está aquí, ¿verdad? SB, y aquí sería SC. No hay ahorro, no hay deuda, no hay pérdida ni ganancia. Si ustedes están aquí, tienen que ver cómo bajan su demanda para poder pagar su deuda. ¿Cómo puedo pagar mi deuda? Bueno, la puedo pagar de dos maneras. Yo sé que algunos de ustedes están endeudados y hay que reducir dos cosas o tres. ¿Qué reduzco? Puedo reducir cantidad o puedo reducir calidad. Yo les dije que podían ser dos o tres. ¿Cuál sería la tercera? Reducir ambas. ¿Cómo? Muy sencillo. Si voy los fines de semana, todos los fines de semana, al cine, dejo de ir una semana, voy cada 15 días o voy una vez al mes. Sigo yendo al cine, pero menos. Reduje cantidad. Otra manera, ya no voy al cine, voy a rentar las películas. Nada de pensar en comprar piratería, ¿eh? Dije rentar la película. Voy a reducir calidad. Fíjense, dejando de ir al cine, reduzco cantidad. Bueno, pero me gusta el cine y el cine es caro, mejor rento películas. Entonces estoy reduciendo calidad, porque la renta de película no es lo mismo que estar en el cine, el olor a las palomitas, etcétera, todo eso. O puedo reducir ambas. Ya no voy al cine, ya no rento. Y ya empecé a obtener un ahorro que me va a servir para pagar mi deuda. Dejé de consumir. ¿Sí? Así lo podemos hacer con cualquiera de los dos. No quiero reducir la calidad. Oye, es que mira, yo acostumbro a comprarme una camisa cada mes en Sears. Y ahora pues tengo que comprármela en el tianguis. No, yo quiero seguirme comprando mis camisas en Sears. O me compraba 3 camisas, ahora me voy a comprar 2. Sigo con la calidad, pero reduje cantidad. O bien, ahora voy a comprar en el tianguis en vez de comprarla en Sears. Reduje calidad y me compro mis 3 camisas. O puedo reducir ambos. Mira, en vez de comprarme 3 camisas, me voy a comprar una en el tianguis. Y ya reduje cantidad y calidad. Y eso es algo que me puede ayudar a ahorrar para salir de mi deuda. Ahorro para pagar deuda, para pagar más rápidamente mi deuda. Y este es el comportamiento. Todo esto que estamos haciendo aquí es la demanda del consumo. Así. Esta gráfica es la demanda del consumo. Espero que con estos garabatos ya no tengan más duda. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la propensión marginal al consumo. Déjenme borrar esta gráfica que también nos va a servir. Vamos a usar ahora el color rojo para
para que vean que es otra gráfica cuando estén repasando, ¿verdad? Y tenemos aquí nuevamente la renta. Aquí tenemos la demanda. Aquí vamos a trazar una línea punteada, una bisectriz, ¿verdad? Y aquí en esta parte trazamos nuestro consumo. Vamos a ver en sus diapositivas primero cómo funciona. Esta va a ser la gráfica de propensión marginal al consumo. Es propensión marginal al consumo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona? Es parecida a la anterior, miren. Partiendo de cualquier volumen de renta, ahí está mi gráfica, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando tengo un incremento de esa renta? Cuando tengo una renta mayor. Pues ¿qué creen? Me va a provocar un incremento del consumo. ¿Cómo sucede esto? Yo tengo esta renta, ¿sí? Esta renta que aquí le llamé YJ. Pero ¿qué creen? Me aumentaron la renta, ¿sí? Tengo una renta mayor. Se movió de aquí hacia acá. ¿Sabes? Y esa la voy a llamar YK. Esta distancia es el incremento de mi renta, mi incremento de Y. Aquí. Y es mi renta. Y aumentó. Yo ganaba esto y ahora tengo esto. Esta es mi línea. Acuérdense que está aquí esta línea gruesa. Es el consumo. ¿Qué creen que pase si yo gano más? Correcto. Voy a gastar más. ¿Sí? Si yo gano más, voy a gastar más. Vean la diapositiva. ¿Sí? Y entonces, aquí voy a tener ahora un excedente. Este es mi incremento de Y. ¿Sí? Lo puedo medir aquí o aquí abajo. Y aquí tengo un chisguetito. Me aumentaron mi renta, pero también se me incrementó mi consumo. Es decir, si yo gano más, voy a consumir más. ¿Les parece lógico? Hagan una reflexión en su vida propia a ver si ha sucedido así, y lo más probable es que sí. Es más, algunos se preguntarán, pues, ¿por qué no me alcanza si ahora gano más y antes sí me alcanzaba con menos? Por este efecto. Porque es una propensión marginal al consumo. Estamos predispuestos a consumir, ¿verdad? La proporción en que aumenta el consumo respecto al aumento de la renta se llama propensión marginal al consumo, ¿sí? Y esta propensión marginal al consumo, esta parte que está aquí, la podemos calcular con el incremento del consumo sobre el incremento de la renta, ¿sí? Incremento de C sobre el incremento, es delta, perdón, no es A, sobre el incremento de Y, y haciendo la división, sabemos cuál es nuestra propensión marginal al consumo. Muy sencillo. ¿Cuánto es mi ingreso y cuánto gasto? Aumentó mi ingreso. ¿Cuánto es mi ingreso y cuánto gasto ahora? Y puedo sacar la diferencia. Pues que mira, yo ganaba 15,000 pesos y ahora gano 17,000. Y con esos 15,000 pesos yo antes gastaba 14,000 y ahora gasto 15,000. Mi incremento fue de 2,000 pesos en cuanto al ingreso, pero mi consumo aumentó 1,000. ¿Verdad? Es de 0.5 mi incremento. ¿Sí? Y la propensión marginal al consumo es igual a esta ecuación, a esta expresión matemáticas, no fórmulas, es una expresión matemática, es una ecuación. ¿Ok? Entonces ya con esto vimos cómo crece la demanda, que la demanda, la renta, ¿verdad? Si mi renta es mayor, si mi renta
es mayor, me deja una fracción mayor a mi consumo, tengo ahorro. Si mi renta es igual a mi consumo, y en este caso no alcanzo a ahorrar, entonces voy a tener, ¿verdad?, pues que endeudarme para poder seguir adelante. Keynes opinaba que la propensión marginal al consumo es siempre constante para cualquier incremento de renta. O sea, que voy a consumir proporcionalmente a mi incremento de renta. Lo que pasa que cuando Keynes hizo esta ecuación, no existían las tarjetas de crédito. Y muchas personas hoy en día viven endeudados por la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque piensan que la tarjeta de crédito es una extensión de su salario. Y no es cierto. La tarjeta de crédito me sirve para obtener un crédito a 28 días sin intereses. Nada más. ¿Para qué otra cosa me sirve mi tarjeta de crédito? Para no cargar dinero en efectivo. Son los dos usos principales que debe de tener una tarjeta de crédito. Tengo un crédito sin intereses a 28 días. Es decir, a los 28 días, si yo pago el 100% de lo que compré, no me van a cargar interés. Y también me sirve para no tener que cargar dinero en efectivo. Si mi empresa me deposita en mi banco, y es el mismo banco donde yo tengo mi tarjeta de crédito, yo puedo hacer una transferencia de efectivo de esa cuenta donde me está depositando mi banco para pagar mi tarjeta sin necesidad de cargar efectivo. Entonces la tarjeta de crédito es simplemente para no tener que usar efectivo y me gano en automático 28 días sin intereses. Si todos la usáramos así, los bancos desaparecerían las tarjetas de crédito porque ya no les convendría. Pero, como sabe cómo pensamos en todo el mundo, ¿verdad? Por eso nos dan tarjetas de crédito. El negocio de los bancos está en cobrar interés, no en que ustedes no paguen. Porque en nuestros mercados siempre pensamos en términos de 30 días, no en términos de 28. Y cuando pagamos a los 30 días, ya tenemos un interés. Entonces lo que tenemos que hacer es ver el voucher, ¿verdad? Y exactamente a más tardar a los 28 días, pagar el total y de esa manera no genera interés. No esperar a que llegue el estado de cuenta. Pero todos nos esperamos al estado de cuenta y si nos pusiéramos a pensar que voy a borrar esta gráfica y ahora voy a usar nuevamente el azul para diferenciar. Total, si la quieren volver a ver, simplemente retroceden su video. Perdón. Va, nuevamente. Imagínense que estos son 28 días y este es el día 0. Y esta es mi tarjeta de crédito que corta el día 1 del mes. Este es el día 1, 2, 3, no el 0, el 1. ¿Verdad? Me conviene usar mi tarjeta de crédito los primeros días del mes. Dijéramos los primeros 12. Si la usé el primer día de los 28 de mi corte, de mi fecha de corte, si mi fecha de corte fue aquí y al siguiente día la uso, tengo 28 días sin intereses. Pero, ¿qué sucede cuando compro? Este 12 no me quedó exactamente a la mitad, ¿verdad? Aquí. ¿Qué sucede cuando compro después de la otra mitad? Ya se me redujo a 12 días mi crédito. Por eso es conveniente tener 2 tarjetas de crédito, no más, 2. Y usar una los primeros días de crédito y la otra cuando esta primera tarjeta anda por aquí. De esa manera también puedo obtener un ahorro con mis tarjetas de crédito. Nunca, por favor, saquen de una tarjeta para pagar a otra. Pierden dinero, no ganan. ¿Por qué? Porque el dinero no se genera espontáneamente. Lo generan ustedes con su trabajo y se los paga la empresa. ¿Sí? ¿Cuántas tarjetas de crédito tener? No más de 2.
Es más, si pueden vivir con una, perfecto. Pero lo ideal es 2. No 1, no 3, no 20. 2. No se cargan las tarjetas todas al mismo tiempo. ¿Sí? Solamente una, la que corresponda. Y esto también me va a ayudar a obtener ahorros, sabiéndolas usar adecuadamente. Keynes, cuando hizo la expresión matemática de propensión marginal al consumo, no existían tarjetas de crédito. ¿Sí? Cuando hay una crisis económica por gasto y deuda, Keynes decía que el gobierno tenía que gastar y endeudarse. Sí, pero la economía era cerrada en aquella época. Hoy ya no funcionan esas teorías. Sobre todo cuando las crisis económicas son generadas por deuda y por gasto. También dice que para cualquier incremento de cualquier renta y cualquier nivel de renta, la propensión marginal al consumo siempre va a ser la misma, no importa en qué parte de la línea del consumo estemos. Esto equivale a decir que la función de consumo es una línea recta y se va a mantener constante. Vamos a ver rápidamente estrategias de soluciones de problemas. Para poder tener estrategias de solución es necesario conocer cuáles son las variables económicas y macroeconómicas que queremos solucionar. Es por eso es muy importante estar al pendiente de cualquier indicio de cambio en las variables, tanto económicas como macroeconómicas, con las variables consideradas. Para ello es necesario y hasta imprescindible contar con un sistema de información que permita la toma de decisiones oportuna y con efectividad. ¿Qué nos debe de dar este sistema de información? Situación económica local, tendencias de la economía local, economía y tendencias en otros países, asuntos generales de impuestos, impuestos específicos, estacionalidad, ciclos de mercados, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso lo tienen en su diapositiva. Todo eso nos puede dar un sistema de información. Al final puse confianza del consumidor. ¿Sí? Yo no sé si deba estar al final, no las puse en un orden específico, sino como se me fueron ocurriendo, ¿verdad? Todas ellas son importantes en mayor o en menor grado, dependiendo de la situación de nuestra organización. Estrategias de resolución de problemas. Como ya me gustó esto de estar dibujando en el pizarrón, vamos a hacer una pequeña onda que no tiene que ver con un ciclo económico, sino más bien con un ciclo de vida, ¿sí? Esto es tiempo. Y esto puede ser volumen de mercado, de acuerdo con su volumen de mercado, de acuerdo con sus diapositivas. Y vamos a suponer que este es el ciclo de vida de una empresa cualquiera. Nace, crece, se reproduce y muere. Las empresas que se adaptan, este es el ciclo real de la economía. Las empresas que se adaptan comienzan tarde con el ciclo, comienzan por aquí. Y si no reaccionan rápidamente, se las come el mercado. Las empresas que evolucionan comienzan antes de que se dé la crisis, ellos ya tomaron previsiones. ¿Sí? Eso es lo que significa la gráfica de evolución para la resolución de problemas. Finalmente, y para terminar, podemos tomar 4 tipos de formas de actuar en el mercado. Ser cooperativo, ser adaptable, ser oportunista o ser depredador. Voy a decir rápidamente por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, el cooperativo es el que responde en paralelo con las situaciones económicas para mantener su diferencia. Trata de mantener su market share, es decir, su participación de mercado tradicional. No tiene capacidad ociosa, todas sus máquinas están trabajando y su costo por unidad es similar a la de la competencia. Voy a ver el lado contrario, ustedes por su cuenta estudien los términos medios. El depredador inicia fuertes reducciones de precio para influir daño al competidor. Intenta aumentar las ventas al máximo a costa
de su competidor, ¿sí? Financieramente es más fuerte que la víctima y está afectado por los precios oportunistas del competidor y su beneficio por la agonía, se beneficia de la agonía del competidor. Es decir, mientras una empresa trabaja en condiciones normales del mercado, hay empresas que son depredadoras, hacen quebrar a otras para ellos quedarse con todos. Estos son parte de los problemas y de las soluciones que existen en los mercados. Por su cuenta, estudien ustedes la parte adaptable y oportunista y elaboren un resumen. Por ahí van a encontrar ustedes que va a estar en sus actividades de aprendizaje. Por mi parte, el día de hoy, pues es todo. Y en cuanto a los ciclos en las empresas, ustedes no se adapten, evolucionen, vayan antes que el mercado. Nos vemos la próxima sesión. Sean felices.